un poquito de que los lípidos podían ser lípidos de estructura o también lípidos para reservorio energético. Denme algún par de ejemplos de ellos. ¿El glucógeno? El glucógeno es un hidrato de carbono. Ah, cierto. Lípidos que almacenen energía, que los puede utilizar para obtener energía. Los adipósitos. Grasas. Grasas es muy general. Quiero más específico. Triglicéridos. Obtención de energía. Lípidos que pueden servirme para obtención de energía. ¿Fosfolípidos será mi opción 1? No. A ver, creo que esperaba un poquito más ya. La clase pasada de eso se trató toda la clase. Esperaba ya una ubicación más clara entre los conceptos de los distintos lípidos que discutimos. Es una pregunta en verdad muy sencilla. Lípidos que son una fuente de obtención de energía. Colesterol. El colesterol no es una fuente tan... todas las moléculas pueden servirme para obtener energía dependiendo del estado en el que se encuentre la célula. Eso no significa que todas sean fuentes de energía primaria. Entonces, dentro de para la obtención de energía, tenemos moléculas de reserva energética. La compañera ya decía hace un ratito moléculas en el caso de los carbohidratos. En el caso de los lípidos, nosotros comentamos en clase que una fuente de energía lipídica son los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos son una estructura de almacenamiento de energía compuesta por un esqueleto de carbonos que están unidos a un alcohol, en este caso al glicerol. Entonces, el glicerol, al tener 3 hidroxilos que pueden formar enlaces tipo éster con los ácidos grasos, tendríamos una estructura carbonada de ácidos grasos, 3 particularmente, que pueden ser iguales o pueden ser distintas. Esas estructuras carbonadas de los ácidos grasos son las que nos sirven para obtención de energía. Pero los fosfolípidos, ya sea si provienen de esfingolípidos o son glicerolípidos, ambos podrían servir como fuente de energía, sí, dependiendo de la condición de la célula, lo comentamos. Sin embargo, no es su función principal. Su función principal es servir como estructura para la célula. Por eso es que ese tipo de lípidos habitualmente los encontramos en las membranas de las células. Voy a regresarme un poquito porque pensé que estos conceptos ya los teníamos por mucho más definidos para entender cómo funcionan los lípidos. Entonces, no me voy a poder regresar mucho porque el día de hoy debemos de ver la estructura de los ácidos nucleicos para ir acorde, no retrasarnos con nuestro calendario, pero entiendo que la clase pasada, por lo visto, no quedó del todo claro el funcionamiento de los lípidos. Entonces, bueno, me regresaré un poquito y si hay dudas, por favor, tienen que hacerlas evidentes porque si no nos estamos quedando atrás. ¿Sí? Entonces hay conceptos muy básicos que ya debemos de manejar bien. Entonces voy a hacer un pequeño resumen por si quedaron algunas dudas, que creo que sí las hay, en cómo funcionan los lípidos, nuevamente a manera de resumen solamente, para si quedan dudas, pues poderlas resolver y que sea más fácil para ustedes darle seguimiento. Entonces, vamos de vuelta con los lípidos muy rápidamente y si en verdad hay puntos que no quedan claros o no los estoy explicando lo suficientemente claro, tienen que avisarme. Entonces vamos a buscar ser específicos. Entonces, la clase anterior comentábamos que había distintos tipos de lípidos dependiendo de cómo se clasificaban y la estructura que los componía. Entonces teníamos lípidos simples, lípidos compuestos. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Recuérdenme. ¿Qué Compuestos valían ácido graso? la parte polar. Ok. En el caso de los compuestos, les pediría si levantan la mano para poder saber quién está opinando. Entonces, sí, Alison, dígame. Que aparte de ácidos grasos tienen como una cabeza polar. Ok, le quitamos el cómo. Tienen una parte, una estructura polar, Alison, es correcto. Y esa estructura polar estaba dada y puede variar. Puede ser un carbohidrato, lo que forme la estructura polar. No tiene que ser en todos los casos un fosfolípido. Debe ser carbohidrato, es más común tener fosfolípidos, pero lo que importa es que hay una estructura polar. ¿Qué lo diferencia con un ácido graso simple? Perdón, con un lípido simple, como son los triglicéridos. Que aquí las 3 sustituciones son por ácidos grasos. ¿Qué tipo de enlace se formaba? ¿Un enlace covalente? ¿Un enlace iónico? ¿Qué tipo de enlace? Es un enlace éster. Ok, los enlaces éster, ¿qué tipo de enlaces son? Covalente. Son enlaces covalentes, ¿sí? Muy importante, enlaces covalentes.
Entonces, este tipo de enlace permite una estructura estable porque se están compartiendo electrones. Es un enlace más difícil de romper. Es un enlace covalente también el que vimos en carbohidratos, como son los enlaces glucosídicos. Es un enlace covalente el que vamos a ver con los ácidos nucleicos, los enlaces fosfodiéster o los enlaces N-glucosídicos. Entonces son enlaces covalentes. Esto me da una estructura que tiene 3 ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos que forman parte de los 3-gliceroles pueden ser hidrolizados, ¿sí?, en moléculas más pequeñas de 2 carbonos que formarían parte del acetil, porque son 2 carbonos, coenzima A, que entra al ciclo de Krebs para obtener energía. Entonces, esta estructura como tal es un almacén de energía, esta que tenemos aquí. ¿Por qué en este escenario no es tan evidente su utilidad para obtención de energía? Porque su estructura está dada justo como ustedes mencionaron, por una cadena polar, una cabeza polar y colas no polares. Para que se dé la ruptura de estos ácidos grasos, es importante que estos estén disponibles, que estén libres. En el caso de los fosfolípidos, como serían estas estructuras compuestas, al estar embebidas en una estructura como la membrana celular, su disposición es un poquito más compleja. Ojo, ¿se pueden utilizar para obtener energía? Sin duda, solo que es más complejo porque tendríamos que romper la membrana. Estos lípidos se encuentran dentro de la célula como el adiposito y se encuentran libres como gotitas de lípidos. Estos que están acá no están libres, están embebidos en la membrana. Se pueden hidrolizar sin duda, solo que no es la materia prima, ¿sí?, que está en el paso 1 de obtención de energía. Si esto se acabara, este almacén, entonces iríamos con otros tipos de lípidos que no son la fuente primaria de obtención de energía. Entonces estos lípidos compuestos, como dijeron, se diferencian entre los simples en que tienen, además de 2 ácidos grasos, una estructura que le permite un carácter anfipático. ¿Qué diferencia habría entre un glicerofosfolípido y un esfingolípido? Que los esfingolípidos tienen una estructura conformada por ceramida. ¿Qué es una ceramida? La ceramida no es otra cosa que la molécula de esfingosina que tiene dos posibilidades de uniones, un extremo OH y un extremo amino. Entonces, esas 2 posibilidades de uniones le permite justo eso, unir un ácido graso, que sería la ceramida, y también unir una estructura que le da un carácter polar. Por eso lo podemos encontrar a ambos en la membrana. Y mencionamos que había un tercer grupo de lípidos, que eran los asociados. Todo eso lo mencionamos en la clase pasada. No puedo repetir todo porque me llevaría nuevamente la clase. Entonces, en el caso de los glicerolípidos, que están formados por una estructura cuya base es el glicerol, tenemos 3 sustituyentes. Decíamos que puede ser ácido graso 1, ácido graso 2, ¿sí?, en el caso de los glicerolípidos. Entonces, aquí tenemos un ácido graso, otro ácido graso, pero como son estructuras que deben de tener una cabeza polar para poder estar en un medio acuoso, necesitan también formar enlaces con moléculas polares. Aquí está el ejemplo de una molécula de galactosa que mencionábamos la clase pasada para tener estructuras justo de este tipo con una cabeza polar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, Y ya profe. está quedando, ya lo recuerdo. Sí, entiendo que tuvimos muchos días en medio, pero vamos a tener más días para llegar al examen. Entonces, si ustedes no están haciendo un recordatorio continuo, cuando lleguen al examen van a ser muchos temas diversos que se van a volver más complejos si no estoy evaluando o analizando de manera continua. Entonces, en el caso de los esfingolípidos, que podría ser una molécula tal vez más nueva para ustedes, ¿cuál es la diferencia? Lo que tenemos es que en vez de tener glicerol, esta molécula de glicerol, donde se sustituyen por 2 ácidos grasos, ácido graso 1, ácido graso 2, y tenemos una molécula que le dé un carácter polar, una cabeza polar para que sea una estructura anfipática, como podría ser un carbohidrato, como es la galactosa, o podrían ser otras estructuras, ¿sí? Entonces, en el caso de los glicerolípidos, este sería un glicerolípido. Esa es la forma más común que pensamos en un fosfolípido. Pero comentamos en la clase pasada que en vez de tener glicerol, otras estructuras parecidas a los fosfolípidos o como parte de los fosfolípidos son los esfingolípidos. ¿Qué los diferencia con los glicerolípidos? Los diferencia que en vez de glicerol tienen esfingosina. Esta esfingosina permite tener una estructura, si se fijan, esta parte hace las veces como un ácido graso, pero es parte de la esfingosina, no es un ácido graso, es parte de la estructura de la esfingosina y tiene una estructura que son carbonos hidrógenos, por eso es una estructura no polar.
Sin embargo, quedan dos posibilidades de formar enlaces. Este hidroxilo, ¿sí? Y además este grupo amino. Podemos formar justo con este grupo amino un enlace entre el carboxilo de un ácido graso y el grupo amino. Entonces tenemos un enlace amida entre el grupo amino y el ácido graso. Entonces vean, ahí tenemos una diferencia. En el caso de los glicerolípidos, todos son enlaces tipo éster. Cuando hay un carbohidrato, pues es un enlace glucosídico. Pero con los ácidos grasos, los enlaces son éster. Como aquí el ácido graso se une con el grupo amino, ya no es un enlace éster, es un enlace amida. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo amino que va a reaccionar con el carboxilo del ácido graso. Es la misma idea que los fosfolípidos o los glicerolípidos, solo que la diferencia es que el enlace no se da con el hidroxilo, sino con el grupo amino. Entonces, hasta aquí lo que tenemos cuando se dan estas dos estructuras, que es esfingosina más un ácido graso que se une con el grupo amino, lo que tenemos es una molécula conocida como ceramida. Si además en el hidroxilo que queda libre se une una estructura polar, ya no solo es una molécula hidrofóbica, ahora tendrá en este OH que está aquí, en este OH, tendrá unido un radical, un grupo que le permite un carácter anfipático porque será un grupo polar. Cuando eso ocurra, lo que nosotros tendremos será una estructura muy parecida a los glicerolípidos, como este, con una cabeza polar que va a estar unida al grupo hidroxilo, un ácido graso, no dos, porque la esfingosina solo tiene capacidad de unir un ácido graso con su extremo amino, ¿sí? Entonces esas son diferencias estructurales, pero no funcionales. En función se parecen mucho. Y comentábamos la clase pasada que cuando se le une una galactosa, que sería un monosacárido, se le conoce como un cerebrósido. Si se le une un oligosacárido, si ustedes cuentan, son 6 residuos de galactosa, lo que tenemos es un gangliósido. Entonces, estas estructuras están formadas por esfingosina, un ácido graso que está unido a través de un enlace amida y un grupo polar que serían los carbohidratos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya estamos recordando todo lo que vimos la clase pasada? Sí, ¿Usted me puede recordar dónde se encontraban los gangliósidos? Los gangliósidos, la mayoría de este tipo son ubicuos, pero en concentraciones altas se encuentran en membranas de células que están en el sistema nervioso central, en neuronas y otras células que pueden estar ubicadas en el cerebro. Entonces, este tipo de lípidos se encuentran principalmente, incluidos los gangliósidos, en estructuras del cerebro. En el caso de los gangliósidos son un poquito más diversos. Se encuentran en las membranas de las células renales, en las membranas de las células cardíacas, en los cardiomiocitos. Entonces son diversos. Eso es importante y nos llevaría a ciertas conclusiones de los artículos que ustedes han leído, que en muchas ocasiones cuando estos gangliósidos se acumulan y también los cerebrósidos no producen un único síntoma. Pueden tener daños a distintos niveles cuando se acumulan. Una característica de ambos es que como se acumulan en el cerebro, causan retraso mental. Pero también se pueden acumular en los riñones y causar problemas renales, en el corazón. Entonces, son ubicuos, ¿sí? Pero muchos de ellos se encuentran en concentraciones altas en el cerebro. ¿Sí va por ahí su pregunta? Sí, es que me acordaba de los gangliósidos, pero... Ok, casi no le escucho, pero creo que entendí que sí. Ok, entonces nos movemos muy rapidito. En el caso de los lípidos asociados, que no están compuestos por ácidos grasos, decíamos que un ejemplo clásico son los esteroles. Los esteroles que tienen esta estructura básica, que es el esterano, pues esto está compuesto por ciclos, incluido un ciclo de un pentano. De ahí su nombre de ciclopentano perhidrofenantreno, que es conocido también como esterano. Su estructura genérica, diríamos, si esta fuera la estructura, sería claramente una molécula no polar, ¿sí? Una molécula apolar. Sin embargo, estructuras como los esteroles, particularmente el colesterol, se encuentran también en la membrana. Ojo, si están en la membrana, el colesterol no es una molécula diseñada para obtención de energía. No obtenemos una energía importante como molécula energética del colesterol. Los triglicéridos sí están diseñados para eso. Entonces, el colesterol es una molécula que tiene distintas funciones. Una de ellas, darle flexibilidad a la membrana, ya que se intercalan con los fosfolípidos que están en la membrana.
Si es una molécula en la membrana, es una estructura. ¿Cómo puede estar en la membrana? Porque tiene un grupo hidroxilo suficiente para que ese grupo hidroxilo se oriente, ¿sí?, hacia las cabezas polares. Este sería el grupo hidroxilo del colesterol. Aquí tendríamos la estructura del colesterol. ¿Y qué es lo que pasa? Este grupo hidroxilo le permite orientarse hacia donde habría agua. Por lo tanto, puede formar parte de la estructura. Además, esta molécula, que sería el colesterol, pues la podemos encontrar como sustrato o como molécula que se transforma para generar otras moléculas. Ejemplo de ellos, ¿cuáles serían? Lo comentamos la clase pasada. En el caso del colesterol, ¿qué moléculas podemos obtener a través del colesterol? ¿Qué moléculas podemos obtener a través del colesterol? ¿Hormonas? ¿Hormonas? ¿Qué tipo de hormonas? Creo que la testosterona, ¿no? Ok, testosterona. ¿Qué más podemos obtener del colesterol? Fue de las cosas primeras que vimos, ¿sí? Decíamos que del colesterol, ¿qué podemos obtener? Detergentes, como cuáles, ácidos biliares. Del colesterol se obtienen ácidos biliares. Hormonas sexuales. Ok, el colesterol sirve para generar hormonas sexuales. ¿Solo hormonas sexuales? No, también vitaminas. El colesterol es una molécula, entonces, en consecuencia, que no fue diseñada para obtener energía principalmente de ella. ¿Puede obtenerla? Ya quedamos que sí, de todas, pero no es su principal función. Su función es parte de las membranas, generar otras moléculas como las hormonas esteroideas, hormonas sexuales como testosterona, esteroides, vitaminas, que son vitaminas con una estructura liposoluble. Entonces, no es una molécula por diseño para la obtención de energía. Es una molécula para estructura y funcionamiento de otras estructuras moleculares, como son hormonas, detergentes. Todo eso lo comentamos la clase pasada. Es más, desde lo primero que hablamos. Incluso aquí pueden ver que hay otros lípidos asociados, como serían los terpenoides. De aquí hay vitaminas, como la vitamina A. Entonces, el colesterol es una estructura para obtener nuevas moléculas, además de formar parte de la membrana. Sí, díganme, ¿dudas? Le había mandado, le había escrito justamente eso en el chat de Zoom. Ok, bien. Al inicio yo empecé la clase comentando, ok, ¿qué tipo de lípidos podríamos usar para almacenamiento de energía? ¿Qué tipo de lípidos? Y ahí fue donde nos trabamos, ¿sí? Almacenamiento de energía, triacilglicéridos, ¿sí? Son lípidos que se consideran neutros. ¿Por qué son neutros? Porque no tienen una cabeza polar que les permita formar parte de estructuras. Entonces, estos lípidos neutros, como son los triacilglicéridos, los guardamos en las células. ¿Qué células? Principalmente células del tejido adiposo, adipocitos. Estos lípidos me sirven, estos ácidos grasos, para obtención de energía. Lípidos que forman parte de la estructura. Estos sí tienen una cabeza polar. ¿Cuáles son los clásicos? Fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos tenemos glicerofosfolípidos y esfingolípidos, que son los que acabamos de discutir. Entonces, ellos no son la mejor opción para obtención de energía, aunque reitero nuevamente, pueden ser útiles, claro que sí, pero no es su función principal. ¿Qué podemos sustituir en el caso de los glicerofosfolípidos? Aquí hay un grupo fosfato. ¿Qué opciones tengo? Bueno, esto que se le une al grupo fosfato puede ser sencillamente un hidrógeno. Si fuera solo hidrógeno, tendríamos ácido fosfatídico. Pero hay otras moléculas que se le pueden unir. ¿Qué moléculas puede ser? Etanolamina. Si tiene etanolamina, ¿cómo se le llama a este glicerofosfolípido? Se le llama fosfatidil etanolamina. ¿Sí? Puede tener, ¿qué otras estructuras unidas? Colina. Entonces, fosfatidilcolina. Serina, fosfatidilserina. Glicerol, fosfatidilglicerol. Dense cuenta cuántas opciones tengo. Inositol, fosfatidilinositol. ¿Sí? Esta que es más grande, fosfatidilglicerol. Cuando tiene fosfatidilglicerol, forma cardiolipina. La cardiolipina es una molécula que encontramos en las membranas, principalmente de la mitocondria. Ahí hay mucha cardiolipina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base? Tengo glicerol, tengo un ácido graso, dos ácidos grasos, pero como esta es una molécula de estructura, en vez de tener un tercer ácido graso, que sería un triacilglicerol, lo que tengo es una molécula que le dé un carácter polar. ¿Cuáles opciones tengo? Tiene un grupo fosfato, por lo tanto es un enlace éster, pero además puedo unirle otras estructuras para que le den este carácter polar.
Estas son las más comunes, estas que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, en una membrana, esta cabeza polar puede tener etanolamina, colina, serina, glicerol, inositol, fosfatidilglicerol. Entonces, esta cabeza polar no es homogénea. Algunos tendrán serina, otros tendrán colina y será una diversidad de lípidos, pero ¿qué tienen en común? Todos son glicerofosfolípidos, todos son fosfolípidos. ¿Qué los diferencia? Los componentes de esta cabeza polar. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Todo bien, profe. Bien, profe. Bien, ok. Entonces, en el caso de qué otras opciones tengo, puede ser que aquí, este enlace que tenemos aquí, lo podamos seguir modificando. Entonces puede tener estructuras como la glucosa. Aquí acuérdense que este es un esfingolípido. ¿Qué diferencia había entre un esfingolípido y un glicerofosfolípido? Que tenía esfingosina. Que tiene esfingosina. Esa es la diferencia. Entonces quedamos que solo se le puede unir un ácido graso porque va a necesitar una estructura polar también. Entonces el ácido graso, como ya lo platicamos, forma un enlace tipo amida con la esfingosina. ¿Qué puede haber en esta sustitución? Ok, lo que podemos tener es un hidrógeno. Si solo hay un hidrógeno, entonces lo que tenemos es una ceramida. Pero si lo sustituimos por fosfatidilcolina, entonces tenemos esfingomielina. Si se fijan, aquí está el grupo fosfato, ¿sí? ¿Puede ser solo glucosa? Sí, si solo es glucosa, lo que tengo es glucosil cerebrósil. ¿Puede tener otros componentes? Sí. En este caso, este sería una estructura modificada y se le llama lactosilceramida. ¿Cuál es la diferencia? Que si se fijan, ¿qué es lo que tiene? Una molécula de lactosa. Por eso el nombre lactosil. Y si tiene varios, como unas 6, 7 moléculas, a eso se le conoce de carbohidratos a un gangliósido. Justo lo que acabamos de documentar. ¿Sí? La clase pasada ya al final comentábamos que cuando se acumulan algunos de estos lípidos, sobre todo hay evidencia muy clara en el caso de los gangliósidos, los cerebrósidos. En el caso de los gangliósidos son lípidos que, todos los lípidos, como los gangliósidos, cerebrósidos y muchos de las membranas, pero estos en particular, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se producen, ya vamos a ver después que parte de ellos se producen en el retículo endoplasmático, pero estos lípidos se producen en el hígado habitualmente y tienen que viajar en torrente sanguíneo para llegar a las células de las cuales van a formar parte de su membrana. Cuando llegan a las células, estos lípidos se internalizan y forman parte de las membranas celulares, pero hay un recambio constante de lípidos. Estos lípidos, prácticamente todos los días las membranas quitan lípidos que ya no funcionan bien y le ponen lípidos nuevos. Entonces, los lípidos que ya se quitaron de la membrana, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los lípidos? Porque todos los días nos llega un cargamento nuevo de lípidos. Entonces, los lípidos tienen que ser... Deshacerlos. Hidrolizados. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos que se acumulen? Si se acumulan justo en las células, producen daño a las células, en este caso células del cerebro, esto es un corte de células del cerebro, y estas células del cerebro ya no funcionan bien porque tienen una gran cantidad de lípidos. Adelante, Azul. Ah, no, solo iba a decir que se hidrolizaban, pero creo que ya todos lo habían dicho. Ok, ¿se hidrolizan por quién, Azul? Pues con la beta-oxidación. La beta-oxidación es para obtener energía, Azul. Aquí no queremos, lo que queremos es hidrolizar. Si aparte los usamos para obtener energía, bien, pero no es su principal función. La beta-oxidación en sí se da en las mitocondrias para obtener energía. Aquí no es la mitocondria quien se va a encargar de degradarlos. Daniela, adelante. Se tienen que degradar en los lisosomas, ¿no? Con unas enzimas específicas, que son las lipasas. Ok, excelente, Daniela, justo eso. O sea, tienen que llegar a unas, no en las mitocondrias. Si esta fuera una mitocondria, su trabajo no es degradar lípidos. La mitocondria, su trabajo es obtener energía. Entonces, ¿quién se especializa en degradar moléculas dentro de la célula? ¿Los lisosomas? Estaba también Daniela y el compañero ahora, es que hay unas vesículas que adentro de ellas, si les hiciéramos un zoom a la vesícula, adentro tiene un pH ácido, ¿sí? Y tiene muchas enzimas que su función es hidrolítica. Las enzimas que hidrolizan lípidos, su nombre general son lipasas, como bien lo decía Daniela, pero su nombre específico, aquí tiene que haber una enzima cuyo trabajo sea hidrolizar gangliósidos. Entonces ya no es una lipasa genérica, sino una lipasa que hidrolice la molécula del gangliósido. ¿Qué pasa cuando la enzima que degrada estos gangliósidos puntualmente no funciona? Entonces los lípidos que llegan, esos cargamentos a la célula, los lípidos que se van utilizando, que deberían de ser degradados, no son degradados.
se empiezan a acumular dentro de las células y entonces esta es una enfermedad progresiva. Al nacimiento no hay síntomas, pero si las células del cerebro siguen acumulando lípidos, no habrá una buena conexión nerviosa, una sinapsis entre los axones de estas células, provocando que haya un daño progresivo en la capacidad cognitiva. Entonces, estos niños empiezan a tener cada vez más acentuado síntomas de un desarrollo neuromotor, neurológico deficiente. ¿Por qué ocurrió eso? Porque los gangliósidos no estaban funcionando. Lo mismo pasaría con los cerebrósidos. Se acumulan porque no está la lipasa específica que los degrada. ¿Habrá alguna solución para ello? ¿Qué creen? Es lo que yo le iba a preguntar si se pueden medicar así como, por ejemplo, a los diabéticos les dan insulina, si a ellos les podrían dar, pues no sé, los lisosomas o las lipasas que les Los faltan. lisosomas no, porque los lisosomas contienen muchas enzimas, no solo la lipasa que les hace falta. Entonces, el tratamiento que ha evolucionado y actualmente ya es bastante exitoso, es que conociendo qué enzima les falta, ¿qué es lo que se hace? Se les administra justo esa enzima. Aquí la clave es identificar a esos niños en etapas muy tempranas para evitar que haya un daño, ¿sí?, en la salud de estas personas, sobre todo retraso neuromotor. Entonces, si a esos niños se les identifica que no pueden producir esa lipasa, se les administra esa lipasa, esa enzima, que con ella es suficiente para que llegue a los tejidos y puede hidrolizar estos lípidos. Si los hidroliza, ya no tendrían esta acumulación y por lo tanto ya no habría síntomas. Entonces, una teoría, es un tipo de tratamiento que se le conoce un tratamiento con enzimas lisosomales. ¿Cómo se llevó a todos estos tratamientos? Se llevó justo conociendo qué hacen las enzimas, por qué se acumulan estos lípidos y cómo se podría evitar esa acumulación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien todavía o nos regresamos? Todo bien, profe. Ok. La clase pasada también decíamos que los lípidos son más, tienen más funciones de las que de pronto podríamos pensar. Los lípidos forman parte, particularmente los esfingolípidos, de las membranas de los eritrocitos. A estos se les conoce como determinantes antigénicos. Quiere decir que en la membrana de los eritrocitos encontramos esfingolípidos que tienen características particulares. Si no, vamos a empezar con este, que sería el antígeno A. ¿Qué significa? Una persona que su tipo sanguíneo es A, quiere decir que el antígeno A lo puede reconocer. ¿Eso qué significa? Que tienen los eritrocitos ceramidas que contienen un oligosacárido y que al final tienen, además de glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa, un residuo de glucosa y un residuo de N-acetilgalactosamina que no tiene aquellos que son tipo sanguíneo O. O sea, no tiene la enzima que le pegue este residuo. Entonces, las personas con tipo sanguíneo A tienen este carbohidrato adicional, este monosacárido adicional en sus membranas de los eritrocitos. Por eso, esas personas se conocen como un tipo sanguíneo A, porque este esfingolípido da esta característica diferenciable. ¿Qué pasa con el tipo sanguíneo B? Que en vez de tener N-acetilgalactosamina, lo que tienen es una molécula de galactosa, porque tienen una enzima que les pega esta galactosa adicional. Ese es el tipo sanguíneo B. Cuando no tengo ni la enzima para pegar N-acetilgalactosamina o galactosa en este residuo, quiere decir que no tengo ninguna de las dos, tienes un tipo sanguíneo O. O sea, sería un tipo sanguíneo 0. No tiene ninguna de las dos enzimas. ¿Qué pasa si tengo las dos enzimas al mismo tiempo? Sería un tipo sanguíneo AB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una enzima que le pega N-acetilgalactosamina y otra enzima que le pega galactosa. Como están las dos, esta persona tiene los dos antígenos, antígeno A y antígeno B. ¿Sí? Entonces vean que los lípidos tienen funciones más allá de energía, más allá de estructura. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando se hacían transfusiones sanguíneas, las personas, pues parecía un poco azaroso. Había personas que les ponían sangre de otra persona y no le pasaba nada, le iba muy bien, y otras personas fallecían. Entonces se buscó qué había en la sangre que hacía que unas personas fallecieran y otras no. Así fue como se encontraron los tipos sanguíneos. Sí, Azul. Eh, el, Cuando es tipo AB, los dos azúcares se unen a la galactosa o se van uniendo entre sí. No entendí bien su pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, ¿cómo es el enlace del N-acetilgalactosamina y la galactosa cuando es una sangre AB? Ok. Cuando una persona no tiene enzimas capaces de pegar este último residuo,
¿sí? Se requiere una enzima para pegar este residuo. Entonces, si no la tiene, lo que tenemos es una persona que no tiene, que su estructura, este es un esfingolípido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de este con el resto? Que tiene la estructura del oligosacárido tradicional, pero algunas personas tienen una enzima que además de esto pega este residuo. Cuando está presente esta enzima que pega este residuo de N-acetilgalactosamina, se le conoce como una persona que tiene el antígeno A. Si tenemos una siguiente enzima que pega el residuo de galactosa, si se fijan, esta estructura es idéntica en todos los casos. Lo que la diferencia es este residuo y este residuo. Cuando una persona tiene las dos enzimas para pegar el residuo de N-acetilgalactosamina o galactosa, lo que pasó es que esa persona heredó de sus padres la enzima que genera esta capacidad de unir los residuos. Al tener estas dos enzimas juntas, lo que tenemos es la unión para unos, en algunos eritrocitos vamos a encontrar que tiene justo esta estructura unida y en otra parte del eritrocito puede tener la otra estructura. Por eso cuando se le pone un anticuerpo, cuando se hace una prueba para definir el tipo sanguíneo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí se va a aglutinar el anticuerpo, que sería el anticuerpo A, pero otros van a reconocer también al anticuerpo B. Entonces cuando lo vemos decimos, oye, aglutina para el A y aglutina para el B. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la membrana de los eritrocitos hay este determinante antigénico y también este. Por lo tanto, el anticuerpo A reconoce a los antígenos A y el anticuerpo B a los B, pero ambos están presentes. No sé si por ahí va su pregunta, Sue. Entonces son separados, o sea, cada Están uno. separados, están Ah, ok. separados. No es que tengan los dos juntos. Ok, sí, O sea, esa era mi un duda. esfingolípido tiene este y otros esfingolípidos tienen este. Están separados. Ok, gracias. Sí. Ok. Aquí les pongo un ejemplo. Sí, sí, adelante, Jesús. Sí, Sí, mi duda es adelante. en cuanto a, por ejemplo, el tipo de sangre O positivo y digamos tenemos otra O negativa, ¿ahí también cambia algo en los enlaces? Casi no le escucho, Jesús. ¿Ahí me escucha, profesor? Muy bajito, pero a ver, dígame. Mi duda es en cuanto al tipo de sangre, ¿cambian los enlaces en cuanto a, digamos, A y A negativa o O y O positivo? No. El factor RH es otro tipo de molécula. Aquí estamos hablando del tipo sanguíneo y el factor RH es otro determinante antigénico. ¿Sí? No es que cambien los enlaces. No. Este es un determinante antigénico. El otro, el RH, es otro determinante antigénico. En este caso, el tipo sanguíneo A, B o el tipo O está dado por los lípidos que forman esta estructura antigénica. El RH es otra estructura antigénica. ¿Sí? Por eso alguien puede tener O positivo o negativo y así todas las combinaciones, ¿va? Porque es otra estructura antigénica, no es esta, ¿no? No es una cuestión de enlaces, es la disponibilidad que hay de moléculas dependiendo de las enzimas que están presentes. En el caso del tipo sanguíneo A, aquellas personas que tienen el tipo sanguíneo A, ¿qué es lo que pasa? Hay una enzima que se le conoce como transferasa A, que lo que va a hacer es justo poner este residuo de N-acetilgalactosamina. En el caso del tipo sanguíneo B, lo que tienes es una transferasa B, que lo que va a unir es el residuo justo de esta galactosa. En el caso del alelo O, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ausencia de esta y de esta. Entonces, la transferasa 0 es una transferasa inactiva, una enzima que no tiene capacidad de pegar ninguna de estas dos moléculas. En consecuencia, tenemos un tipo sanguíneo. Para cerrar ya los lípidos, porque ya nos extendimos mucho, también sabemos que hay lípidos que son lípidos trans. Los lípidos trans, ¿cuál es su diferencia? Los lípidos cis, aquí hay una imagen en la parte baja, si se fijan la orientación que tenemos en ambos, ¿sí? De los dobles enlaces, la idea de una estructura cis es porque los dos grupos alquilos están situados en la misma orientación, ¿sí? En el mismo lado. ¿Qué pasa con las moléculas trans? Las moléculas trans, de inicio, ¿sí? Los ácidos grasos que tienen una estructura trans, de inicio, lo que tenemos que reconocer es que no existen en la naturaleza. No hay ácidos grasos trans. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que estas moléculas, al estar expuestas a temperaturas muy altas, ¿sí? Estas temperaturas lo que hicieron fue un proceso de hidrogenación de las moléculas. Entonces, al haber esto, la estructura es prácticamente la misma. ¿Qué fue lo que cambió? Los grupos alquilos, si se fijan, ya no están orientados hacia la misma posición. Entonces, este grupo alquilo cambió de posición
si esta era una posición cis, al cambiar, justo lo que tenemos es la molécula, el grupo alquilo, en una posición contraria. Por eso el nombre de trans. ¿Por qué fue un éxito de inicio lograr que se diera esto? Porque son muy estables. Incluso los ácidos grasos trans, si la vida de anaquel de un producto se vuelve mucho más larga, porque estos ácidos grasos trans tienen una capacidad de mantener estos alimentos en condiciones que no tengan un proceso de que se vuelvan rancios, ¿sí? La oxigenación es más lenta y por lo tanto no cambia el sabor. Entonces estas moléculas permanecen mucho más tiempo en anaquel. Perdón, el producto con estas moléculas. Sí, adelante, Sebastián. Entonces, si las grasas trans no se encuentran en la naturaleza, entonces serían malas para el cuerpo. Ok. ¿O eso es mito? Al principio, no, sí son dañinas, definitivamente. Ya hay muchas evidencias de ello, por eso prácticamente se ha evitado todos los productos que tengan ácidos grasos trans. ¿Qué es lo que pasa? Al principio, pues el uso de estos ácidos grasos trans se generalizó. ¿Por qué? Porque tenían una vida de anaquel mucho mayor, tienen una mejor palatividad, su sabor es mejor que el otro y es más suave, le da una textura más suave al alimento. ¿Cuál fue el problema? Que las estructuras de los ácidos grasos trans hacen a las membranas más rígidas. Al hacerlas más rígidas, las membranas son factibles, sobre todo en las arterias, que esas membranas rígidas condicionen a la formación de placas. Al formar placas, tienes un riesgo cardiovascular mucho más alto cuando se forman estas placas. Eso llevó a que los ácidos grasos trans ya no fueran usados en los alimentos y que los alimentos se buscaran de manera intencionada que no se formaran estos ácidos grasos trans. Entonces, hay un poco un truco ahí con la mercadotecnia. En la mercadotecnia, ustedes pueden ver que casi todos los productos tienen una leyenda que dice sin ácidos grasos trans. No importa el tipo de producto que sea, todos dicen sin ácidos grasos trans. Para el público en general, esa leyenda significaría que los ácidos grasos trans estaban presentes en el producto y que la venta, el producto generado tiene un valor agregado porque no tiene esos ácidos grasos ya. Eso es totalmente incorrecto. Todos los productos de inicio no tienen ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans fueron generados por las condiciones de manufactura del producto y con la intencionalidad de extender la vida media del producto. Entonces, todas estas leyendas de sin ácidos grasos trans en productos que no son procesados no tienen ningún sentido porque no se tendrían que haber presentado ácidos grasos trans porque no existen. Pero sí saben que es una gran mercadotecnia poner un anuncio de algo que realmente no debería de estar ahí, pero el hecho de que lo asociamos con una ventaja del producto, asumimos que entonces ese producto tiene un mayor costo porque no tiene ácidos grasos trans. No sé si expliqué un poquito de un poco el marketing que suelen tener los productos. Sí, profe. Entonces sería una trampa, ¿no? Porque si te están dando Publicidad una... engañosa. No podemos decir que es una trampa, pero es una publicidad engañosa. Si, no sé, si vas y compras aguacates y el proveedor te dice aguacates sin ácidos grasos trans, pues los aguacates no tienen ácidos grasos trans. O si compras un pan de caja o pan blanco y dice sin ácidos grasos trans, pues no sé por qué debería de etiquetarle que no los tiene cuando el pan de caja pues es solamente harina, agua y algunos un poco de leche y la leche no tiene ácidos grasos trans. Entonces que te lo pongan parecería que te están cobrando un producto que tiene ausencia de algo de manera intencionada cuando no debería de tenerlo. ¿Sí? Ok, hasta aquí vamos a dejar esto porque ya nos retrasamos ahora sí mucho con la clase de hoy. Pero me quedé un poquito preocupado, debo admitirlo, no escuchar respuestas rápidas y contundentes a las preguntas iniciales. Porque a partir de la clase de hoy el tema se vuelve más complejo. Digamos que carbohidratos y lípidos hay algunos puntos complejos, pero en general lo que vemos es bases de estas moléculas. Estas que vamos a ver ahora sí son un poquito más complejas y entro a un poco más de profundidad. Entonces, aguas con eso, porque si se empiezan a quedar atrás, tomar ritmo de nuevo cuesta. Sí, Alejandro. Disculpe, profesor, yo me quedé con una duda de los últimos dos cuestionarios que envió de lípido. Bueno, no sé si me había pasado también con mis compañeros, pero lo cierto es que al momento como de resolverlo y rectificar en la misma página que sí se vio mi respuesta, me marcó como volverlo a hacer. ¿Entiendes? O sea, lo envié y quise rectificar, pero me aparecía otra vez el cuestionario para resolverlo. Ah, ¿sabe qué pasó? Sí, a mí también. A mí me No. pasó lo mismo.
Ok, Solo les quería- explico. Yo ya revisé los cuestionarios y los cuestionarios tienen respuesta. ¿Saben qué pasó? Que yo omití en esos cuestionarios establecer que solo lo podían hacer una vez. Es que es una instrucción que a mí se me pasó en estos últimos establecer. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no aclaro en Classroom que solo lo pueden hacer una vez, si ustedes entran, aparece nuevamente el cuestionario vacío porque en teoría lo pueden volver a llenar. No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí. pero yo ya revisé los cuestionarios y tienen las respuestas. Lo que pasa es que para el siguiente me fijaré en ello porque siempre pongo solo pueden responderse una vez, pero creo que en estos últimos lo olvidé. ¿Sí? Pero acuérdense que la idea es que solo lo respondan una vez. ¿Sí? Sí, profe. Yo pensé que no se había mandado y lo volví a mandar. O sea, Ok, las mismas no hay respuestas, pero lo volví a problema, no mandar. hay problema en ello. Lo único que va a pasar es que me va a aparecer fuera de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo volvió a mandar, entonces me va a aparecer como el que sustituyó las respuestas del anterior, pero no hay problema porque no lo habíamos aclarado. Y además fue un descuido mío. Entonces, el resto de los cuestionarios que les envíe tendrán justo eso. Solo se podrá hacer una vez. ¿Sí? Sí, Airam. Recuerdo que usted me había dicho que no había visto como la respuesta de mis cuestionarios. No sé si ya las encontró o si hubo algún En su problema o... caso estoy revisando, porque a diferencia del resto de los compañeros que están comentando, ellos no me aparecían de inicio como faltos de respuesta. En su caso sí me aparecía la nota que usted no había dado respuesta al cuestionario. En un cuestionario. Ese cuestionario todavía no lo he revisado. ¿Sí? Cuando lo revise le confirmo. Ok, sí, profe, muchas ¿Sí? gracias. Ok. ¿Alguien más tenía duda? ¿No? Ok. Ahora sí vamos a entrar a lo que esperábamos ver el día de hoy, ¿sí? Me voy a ir un poquito rápido, no corriendo, pero sí un poquito rápido, porque déjenme proyectar, porque si no, no nos va a dar tiempo de ver pues, muy poquito, muy poquito. Déjenme ver si esta es la que quiero proyectar. ¿Ya pueden ver o todavía no? Sí, profe, ya. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con un tercio con un trío de moléculas que hasta aquí es donde va a llegar nuestro examen. ¿Qué moléculas son? DNA, RNA, proteínas. Entonces, para eso, nosotros vamos a enfocarnos al dogma central de la biología molecular. Alguien que me ayude, ¿qué es el dogma